En Oaxaca, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió del cargo de tentativa de feminicidio al empresario y político Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista Marilena Ríos en 2019. Según el juez, no encontró pruebas que vincularan al acusado con los cargos que incluso calificó como difamaciones. También fueron absueltos Rubicel Hernández y Rubén Loaiza, señalados de ser los autores materiales. Un tercero fue asesinado en prisión, mientras que el hijo de Juan Vera Carrizal nunca fue detenido y sigue prófugo. Este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia de ello he resuelto absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada con las iniciales MRO. En consecuencia, quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal. Hace 5 años, Marilena Ríos fue víctima de un ataque con ácido. Durante todo ese camino en busca de justicia, alertó que su agresor sería liberado. En septiembre de 2019, la saxofonista Marielena Ríos Ortiz fue víctima de un ataque con ácido cuando se encontraba en su domicilio en el estado de Oaxaca. El ataque, calificado como un intento de feminicidio, fue presuntamente orquestado por Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado y empresario local, quien según investigaciones pagó a los agresores materiales para llevar a cabo el ataque. En 2020, y luego de evadir la justicia, durante varios meses tras obtener un amparo que frenó su captura, Vera Carrizal fue vinculado a proceso. Mientras se desarrollaba la investigación, la Fiscalía de Oaxaca dio con 5 hombres implicados en el intento de feminicidio contra María Elena. Entre ellos se encontraba el hijo de Vera Carrizal, Juan Antonio Vera Hernández, quien hasta la fecha sigue prófugo. Ponciano N. y Rubiciel N., acusados de ser los autores materiales, fueron detenidos en diciembre de 2019 y vinculados a proceso poco después. Sin embargo, Ponciano murió en prisión en 2021. El tercer implicado, Rubén N., alias El Charles, fue detenido en abril de 2021. Y aunque yo el día de hoy te está hablando en un video, lo que muchos no saben hasta que somos víctimas de cualquier tipo de feminicidio es que nuestros agresores nos obligan a vivir y lidiar con muchos procesos a los cuales una nunca está preparada. Mi agresor tiene poder político y económico y esto le ha permitido que mi proceso esté en total impunidad. Esto le permite sobornar a jueces, a magistrados, quienes siempre apoyan a nuestros agresores. Durante estos 5 años, María Elena Ríos denunció varias irregularidades en su caso. En una ocasión, alertó que el juez Teodulo Pacheco le negó la palabra y desechó las pruebas que su abogada presentaba. Dijo que, como María Elena no había muerto, no era un hecho grave. Y aún así se me volvió a criminalizar por parte del juez Teodulo Pacheco, que yo tengo la culpa y que violo los derechos humanos de ese asesino. No metí más de 11 amparos y créanme que la mayor interesada de que esta pesadilla termine soy yo. Estoy aquí, claro, porque no quiero que Juan Antonio Vera Carrizal salga y no por un capricho como dicen sus campañas incoherentes mediáticas que suele pagar. Además de que en múltiples ocasiones el juez trató como víctima a Vera Carrizal, mientras acusaba a María Elena de querer alargar el proceso y de exagerar la situación. En más de una ocasión, María Elena advirtió que los jueces querían liberar a Juan Antonio Vera Carrizal. En redes sociales, hacía pública su preocupación. Incluso, el día de ayer, advirtió que su agresor sería liberado. Han pasado muchas cosas muy graves en esta audiencia, entre ellas que corrió a la CNDH, quien estaba como observadora, para que ya no esté violando mis derechos humanos. Hace algunas horas hice una publicación, la que antecede a esta que estoy haciendo, y el juez ahorita dijo en audiencia, porque se quedó grabado, está más pendiente de mis redes sociales que del juicio, y enojado me dijo que no porque yo hice una publicación me va a dar una sentencia favorable. Con información de Denali Ataide, Milenio Noticias. Hay ya muchas reacciones sobre esta increíble decisión del juez de absolver a Vera Carrizal
y, bueno, liberar también a los presuntos autores materiales. Al respecto, en sus redes sociales, María Elena Ríos escribió: ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto, José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia. Y agregó que todo fue pactado con Berenice Ramírez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Y también ya reaccionó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez, quien reprobó y cuestionó el fallo del juez que absolvió a Juan Vera Carrizal. La magistrada adelantó que ya se solicitó al Consejo de la Judicatura revisar la actuación del juez, que no actuó con diligencia ni equidad de género, y dijo que será sancionado y sujeto a juicio de responsabilidad ante la posible evidencia de que pudo ser sujeto de cohecho. Por su parte, también el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio expresó su indignación y rechazó esta liberación de Juan Antonio Vera Carrizal. Señaló que esta resolución es un mensaje de protección a los feminicidas del país, que dejen indefensión a María Elena y al resto de las mujeres al sentar un precedente peligroso en el manejo de casos de violencia de género. Y además de todo, el juez revictimizó a María Elena. El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, dijo que van a apelar esta resolución, ya que aportaron todas las pruebas condenatorias y la sentencia no fue la que esperaban. Sí, es algo que consideramos completamente aberrante, esta resolución por parte de este juez. Consideramos que es, pues, primero, insuficiente y vejatorio a los derechos de la víctima. Evidentemente vamos a apelar esta resolución. Consideramos que durante todo el proceso nosotros aportamos las pruebas necesarias para que esta sentencia fuera condenatoria, y desafortunadamente no fue así. Entonces sí vamos a hacer todos los elementos, en este caso es la apelación, para recurrir la resolución de este juez. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede en este caso de Vera Carrizal y el ataque que sufrió María Elena Ríos, porque hasta el propio tribunal local está en contra de lo que resolvió el juez. Vamos a ver. Pero hubo otro golpe también a una mujer víctima, otra mujer víctima. Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de participar en la tortura a la periodista Lidia Cacho, ya está en su casa para llevar su proceso en prisión domiciliaria. Después de 3 días de que se ordenara su excarcelación, poco antes de la medianoche del martes, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, salió del penal del Altiplano en una camioneta de la Guardia Nacional. Con un brazalete electrónico, los agentes lo trasladaron a su casa en el fraccionamiento residencial San Ángel de la colonia Gilotzingo, en la capital de Puebla, al que llegó 20 minutos antes de las 4 de la madrugada. En prisión domiciliaria continuará su proceso por presuntamente torturar a la periodista Lidia Cacho. Tenemos, de modo, si es la ley hay que cumplirlo, pero tienen que haber 2 o 3 patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense, que la Guardia Nacional tiene tanta necesidad de estar cuidando, ¿no?, la seguridad de la gente. Claro, él va a estar en su casa, pero es la instrucción. Y le tenemos que pagar. El sábado pasado, una jueza de Quintana Roo canceló la prisión preventiva y le impuso a Mario Marín prisión domiciliaria bajo vigilancia. Además, le prohibió salir del país y acercarse a las víctimas. La acusación contra Marín deriva de la captura de Lidia Cacho en Cancún por parte de la policía poblana en 2005 por difamación y calumnia. La denuncia en su contra la interpuso el empresario Kamel Nasif, conocido como el rey de la mezclilla. Ella lo señaló en su libro Los demonios del Edén como uno de los invitados a fiestas en las que eran pervertidos menores de edad. Según la FGR, el 16 de diciembre fue trasladada por tierra desde Cancún hasta Puebla, un trayecto en el que habría sido torturada. 2 meses después, el 14 de febrero de 2006, se dieron a conocer conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador de Puebla y el empresario, en la que celebraron el escarmiento que propinaron a la periodista.
En 2016, Lidia Cacho denunció haber sido torturada, pero no fue hasta el 6 de febrero de 2021 que el ahora llamado Gober Precioso fue detenido en Guerrero, trasladado a Quintana Roo y eventualmente en enero de 2023 al penal del Altiplano. Mario Marín habitó la casa en la que estaba desde que se desempeñó como alcalde de Puebla entre 1999 y 2002. Cuenta con un extenso jardín, canchas de fútbol y alberca. Las viviendas en el residencial son de alta plusvalía, pues están valuadas en más de 3,000 pesos el metro cuadrado. En un comunicado conjunto publicado por Artículo 19, organizaciones defensoras de periodistas de los derechos humanos y contra la trata y la pederastia rechazaron la liberación de Marín porque se perpetúa la impunidad y la complicidad, además de que se revictimiza a las víctimas. Con imágenes e información de Miguel Ceballos, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. La periodista Lidia Cacho compartió la postura de la organización internacional Artículo 19, quien ha estado también al frente de la defensa de Lidia, donde expresaron que casos como los de Mario Marín, Kamel Nazif y Adolfo Caram evidencian un patrón que revictimiza y perpetúa la impunidad. La lucha contra la explotación sexual y la protección de la periodista Lidia Cacho son responsabilidad de todas las autoridades del Estado mexicano. Mientras que en un comunicado, la propia organización Artículo 19 rechazó las decisiones judiciales que se han tomado en el caso, indicaron que minimizan la gravedad de estos delitos y no consideran el poder real de la red de complicidad. Además, envían un mensaje alarmante, que los poderosos pueden evadir la justicia. Por otro lado, solicitó al Consejo de la Judicatura revisar el sospechoso patrón de liberaciones y asegurarse que los jueces implicados no sean objeto de presiones o respondan a intereses. Es que, como le hemos informado, Mario Marín fue acusado de ordenar esta tortura y el arresto ilegal de la periodista Lidia Cacho en 2005. Esto ocurrió tras el lanzamiento del libro Los demonios del Edén. ¿Qué pasó, mi Gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. En esta película, Mario Marín y Kamel Nazif no son los únicos protagonistas. Pues ya ayer le acabé de dar un pinco con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Han pasado 19 años de que se difundiera este audio en el que se escucha al controvertido exgobernador de Puebla y a su amigo, el empresario textilero, conocido como el Rey de la Mezclilla. Su conversación se centra en la periodista Lidia Cacho, detenida y torturada en 2006, acusada de difamación y calumnias, luego de vincular a ambos con una red de pederastía y pornografía infantil, que salpicó a una veintena de empresarios y políticos mexicanos y extranjeros. Pero el personaje central no es el exgobernador, es Jen Tuma Hana Sukarkuri, líder de una red de prostitución infantil que alcanzó a niñas, niños, adolescentes que denunciaron al empresario de origen libanés. Cumplía con una condena de 93 años de prisión por trata de menores y pornografía infantil, hasta su muerte en junio de este año, a los 79 años, en un hospital privado de Cancún, aunque logró mantenerse en el privilegio hasta sus últimos días. Testimonios de personas que trabajaban en el penal que me contaban cómo seguía metiendo niñas al penal en las noches. Tenía una suite, una cama king size con un baño privado, con una especie como de biblioteca, cuando las celdas de al lado tenían 18, 20 internos ahí. En su libro, Los demonios del Edén, que le costó a Lidia Cacho la tortura, describe la red que mantenía a Sukarkuri, valiéndose de sus amistades. Se menciona a Kamel Nazif, dedicado a la importación de productos y quien, según la periodista, tenía buenas influencias en las aduanas y migración. En 2021, fue liberado bajo fianza luego de ser detenido en Líbano. Las autoridades de ese país le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no escapara. Bueno, es el evento en Miami. La
investigación también alcanzó al director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Hugo Adolfo Carán Beltrán, también liberado el 6 de agosto pasado, para continuar el proceso en libertad. Todavía sigue pendiente la sanción para los autores materiales e intelectuales que torturaron a la periodista. 3 judiciales de Puebla y Quintana Roo, el comandante y exdirector de la Policía de Puebla, el exgobernador y Kamel Nasif. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno, tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás todo ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando. O a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar 2, no una. Araceli Andrade, abogada de Lidia Cacho, dijo hoy que la periodista se encuentra consternada con la decisión de la jueza. Estamos consternados, no le encontramos sentido a esta determinación. Obviamente los riesgos, claro que existen, por eso te digo que no compartimos esta decisión de la jueza y por eso la estamos combatiendo mediante los recursos legales que hay en nuestro alcance, que es la apelación y la revisión de amparo. Entonces nosotros lo que intentamos es que no el resto del juicio de Mayra Marín, que por cierto ya está a punto de dictado de sentencia, ya estábamos en la recta final. Sí, en la recta final, y la pregunta es ¿por qué no hay sentencia todavía en contra de las personas involucradas en la tortura, en la violación de derechos humanos de la periodista Lidia Cacho? Porque además hay que decirlo que el caso, los abogados de Lidia Cacho lo llevaron a nivel internacional y ahí la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, reconoció la violación de los derechos humanos de la periodista, y tan fue así que el Estado mexicano ofreció disculpas públicas. Usted recordará que en el 2019 el Estado mexicano hizo esta disculpa pública cuando de hecho estaba como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación Alejandro Encinas. Fue quien a nombre del Estado mexicano ofreció esta disculpa. Eso se hizo hace tiempo, ya casi 5 años. Y bueno, lo increíble es que no haya una sentencia. Nada más recordar que Alejandro Encinas expresó pues esta disculpa y enumeró los 5 elementos por los que el Estado mexicano se tuvo que disculpar con Lidia Cacho por este tema: por violación del derecho a la libertad de expresión, por la detención arbitraria, tortura como instrumento de investigación, violencia y discriminación en razón de género e impunidad y corrupción alentada por las instituciones en este caso. Esto fue por la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y en San Luis Potosí, trabajadores del Poder Judicial han expandido en más zonas de la entidad el paro que mantienen desde ayer en exigencia de que les paguen salarios y prestaciones atrasadas. Las actividades se encuentran suspendidas en el Supremo Tribunal de Justicia, los juzgados mixtos y de primera. También están detenidos los procedimientos dentro de los juzgados de ejecución en San Luis Potosí y Ciudad Valles. Y trabajadores del Poder Judicial Federal señalaron que suspenderán labores en caso de que sus propuestas no sean escuchadas en el proceso de dictaminación de la reforma judicial impulsada por López Obrador. Roselena Alonso, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, advirtió que más de 55,000 trabajadores podrían irse a paro en los próximos días. Acusó que en los diálogos que organizó Morena no fueron escuchados y sus propuestas no se vieron reflejadas. Lo vamos a determinar en caso de que veamos que no somos escuchados. Hasta ahorita no hemos sido escuchados y estamos realizando este tipo de acciones, que es venir a la Cámara de Diputados y Senadores para hacer las propuestas que les acabo de mencionar. Si vemos que no, si en la discusión no son tomadas en cuenta, vamos a tener que proceder a la suspensión de labores.
y de concretarse el paro total de labores en el Poder Judicial Federal, más de 1 millón de procesos abiertos podrían verse afectados, de los cuales la mayoría corresponden a asuntos laborales y administrativos. Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Oye, estos datos que acabo de informar, ¿lo has investigado? Vas a presentar toda la información de manera extensa, pero sería una situación muy complicada para las personas que están llevando procesos judiciales. Muchas de ellas que nos ven, que nos escuchan en estos momentos, podrían verse afectadas. Totalmente, no, estamos hablando básicamente de más de 1 millón de procesos, Elisa. El día de mañana ya detallaremos en Milenio los números exactos, pero imagínate, más de 1 millón de procesos que se verían detenidos si es que se concreta un escenario que me parece que ni los propios jueces federales desean, y es llegar a este paro total de labores, ¿no? Ahora, mucho se habla, Elisa, del tema penal, por ejemplo, ¿no? Y lleva muchas primeras planas y llama mucho la atención, ¿no? O las discusiones que se dan en la corte, en fin, todo ello. Pero que se lleguen a detener o que haya un paro de los prácticamente 1,500 jueces y magistrados federales, significaría una afectación muchísimo más allá de los temas penales. De hecho, una de las cosas que estaremos detallando en Milenio es que la mayor afectación, Elisa, estaría más bien en los procesos de carácter administrativo y juicios laborales, que ahora dependen también de los jueces laborales. Es decir, si nos levantamos el día de mañana y los jueces no trabajan, pues significaría, por ejemplo, que vamos a suponer que hay una persona que está tramitando un juicio porque no le dan a tiempos unas medicinas o no le dan a tiempo un tratamiento. Son juicios de materia administrativa porque dependen de un trámite administrativo que está en la Secretaría de Salud Federal o de un instituto federal. Si no hay un juez que atienda eso, o si se detienen las labores, ese proceso se estanca. Y si se requería, por ejemplo, Elisa, una suspensión inmediata para dotar de un medicamento a una persona, pues eso sería un daño inmediato, ¿no? Estoy hablando evidentemente de uno de los casos más sensibles, pero pues también puede ser que haya un juicio laboral, ¿no? Y que una persona esté impulsando un tema de un despido injustificado, de eso dependen sus recursos, una indemnización, y de por sí, Elisa, y como nos comentan varios especialistas, los juicios ya son largos, los procesos ya son largos, ya constantemente se difieren audiencias, y déjame decirte además que desde que fue el tema de la pandemia sanitaria, si bien hubo juzgados que se quedaron de guardia, hubo procesos que sufrieron retrasos de 1 hasta 2 años, y ese rezago hasta la fecha todavía no se logra batir. Entonces, si de pronto hay este paro total de labores, pues evidentemente estaríamos de nueva cuenta enfrentando una crisis mayúscula, e insisto, en muchos procesos que van mucho más allá de lo penal. Por supuesto, lo penal es muy grave, una orden de aprehensión que no se pueda girar, una medida cautelar que no se puede imponer, algún tema de una liberación, o sea, esos procesos penales se afectarían, pero también muchos temas laborales, muchos temas administrativos, muchos temas civiles, temas de a lo mejor un embargo, a lo mejor la invasión de un terreno, en fin, sería un daño evidentemente que impactaría inevitablemente pues a la sociedad, Elisa. Oye, Arturo Ángel, y esto es muy importante lo que comentas y estas distinciones, porque el discurso que se ha centrado, por ejemplo, desde la presidencia, tiene que ver con todos estos grandes casos muy mediáticos que son los menos en relación a toda la cantidad de problemas que resuelven los jueces y las juezas en todo el país, y hablamos ahorita nada más del universo de jueces federales, porque ahí se ha centrado sobre todo la crítica y el ataque desde la presidencia, pero resuelven muchas cosas a favor de la ciudadanía, como todos estos casos administrativos, laborales, que bueno, se verían perjudicados, y creo que esta distinción es pertinente también para lo que viene y para los legisladores y legisladoras que van a aprobar la reforma en relación a la importancia que tienen todos estos, porque si se van a paro, se verían afectados. Pero ¿qué pasa también si se
recorta rajatabla, serán todos los jueces, magistrados, ministros, y que entren además a concurso y por insaculación y bueno, no sé qué métodos, quien tenga ya un título y puede ser. Se necesitan jueces, juezas especializadas, preparadas y que además conozcan todos estos temas que son muy puntuales y no sencillos para cualquier abogado incluso. No, totalmente, Elisa. Digo, un día sí y al otro también el presidente López Obrador nos habla de la necesidad de que haya esta reforma y se refiere a jueces que protegen a grandes corporativos de temas de impuestos o a los dichosos sabadazos, ¿no? Que es una cosa que pues ellos dicen que existe, aunque en realidad es un tema que tiene muchas críticas, pero estamos hablando de jueces que tienen que ver con temas muy contados penales. En este momento yo me imagino los jueces que tienen temas administrativos, los jueces que tienen temas laborales, temas civiles, temas mercantiles. O sea, cuando se habla de que hay 1,500 jueces, la mayoría de ellos, Elisa, no son jueces que tienen que ver con temas penales y de la noche a la mañana se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Y luego cuando me pregunto a la gente cuando le den a votar eso, Elisa, ¿cómo una persona va a saber si la persona que estaba viendo el determinado juez un tema administrativo, temas mercantiles, si se debe quedar o no? ¿Qué conocimiento tiene de él? O sea, son jueces que difícilmente, más allá de las personas que directamente llegan a tener algún tema laboral, sabes quiénes son. Entonces, evidentemente, mira, en ese sentido, muy posiblemente, aunque no es una situación deseada, que estos jueces pararan, creo que a la gente sí le permitiría conocer el impacto de lo que significa que de pronto estos 1,500 jueces se queden sin trabajo, ¿no? Porque entonces nos daríamos cuenta que va mucho más allá de los casos famosos que se ven en los periódicos, en las conferencias del presidente, y son jueces que atienden cosas de la vida cotidiana de las personas. Ahora, evidentemente, de todas maneras, me parece que ni los propios jueces y magistrados desean llegar hasta esta circunstancia. Evidentemente nosotros queremos contar el impacto porque el día de ayer ya se puso sobre la mesa que es la última opción. No están diciendo que lo vayan a hacer ahora, pero están diciendo, si esto no se atiende, para septiembre, como última medida, va a haber este paro de labores y en ese sentido creo que es importante dimensionar a lo mejor, tal vez para que no solo los jueces, que yo supongo que ellos lo tienen claro, sino la gente en general, vea de qué tamaño es el impacto y a lo mejor así se comprende un poco mejor el tamaño y la dimensión de la reforma que nos quieren sacar adelante. Y eso que aquí estamos hablando, Elisa, solo de los jueces federales. Sí, otro mundo es los jueces de los estados que ven casos locales como el de tema de Marín o el tema de la saxofonista o temas que ven asuntos familiares locales, civiles, en fin, ese es todo otro universo también que hay que estudiar. En fin, estamos hablando insisto, de una institución y de un poder que evidentemente toca muchas esferas de la vida cotidiana de todos. Elisa. Sí, y que la gente no tenemos por qué conocer todos estos detalles y me parece que políticos se han aprovechado de ello para crear toda esta confusión, porque por supuesto hay casos indignantes como los que estamos informando en este momento y preocupantes sobre el caso de Mario Marín, sobre el caso de Vera Carrizal, de Marielena Ríos, la saxofonista víctima de ataque con ácido y que salen así, porque además salió absuelto. Pero bueno, son cosas distintas porque también cuesta trabajo explicar esta distinción del Poder Judicial Federal, que es a los que más se refiere el presidente, y lo local. Esto tiene que ver con lo local y nada tiene que ver la ministra Norma Lucía Piña, por ejemplo, en este caso del juez Vera Carrizal, que incluso, por cierto, acabo de informar que la propia presidenta del tribunal local está en contra de lo que falló este juez. En fin, creo que sí necesitamos una reforma que nos lleve a tener justicia en este país, porque está en deuda el Estado mexicano, pero esa justicia tiene que abarcar lo que hemos platicado, las fiscalías, las policías, los poderes judiciales locales y el Poder Judicial Federal de una manera seria, porque las afectaciones pueden ser mayúsculas, puede salir peor el caldo que las albóndigas, como dicen por ahí, como dice el dicho de Arturo Ángel, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, muchísimas gracias, querido Arturo Ángel. Te leemos mañana con mucho gusto con todos los detalles y sigamos en contacto. Y le seguimos dando seguimiento. Un saludo, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos con más información.
A Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, y aunque nadie puso en duda la contundencia de su triunfo, la magistrada Yanine Otálora puntualizó algunas fallas y delitos del proceso electoral, como la violencia o las intervenciones del presidente López Obrador. La elección de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales y legales. Tercero, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad. Hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar una candidata y apoyar a otra. Y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas. Es cierto, existieron estas mañaneras a las que se refieren los medios de impugnación. Y en estos medios de impugnación no existen pruebas contundentes que nos lleven a establecer los parámetros necesarios como para considerar que hubo una alta incidencia que de alguna manera alterara la voluntad ciudadana. Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, respondió a los cuestionamientos sobre sus gastos en los Juegos Olímpicos, luego que se difundió el precio del vuelo que tomó en clase preferente. En conferencia de prensa, remarcó que lo pagó de su bolsa y no del erario, y explicó que el vuelo lo realizó así por indicaciones del doctor, y dijo que gasta en lo que le da la gana. Así lo declaró. Aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera. Las lluvias en la Ciudad de México han dejado fuertes afectaciones. Jorge Becerril, buenas noches. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estás, Elisa Larín? Gracias. ¿Ha dejado de llover? Con potencia. Con potencia. Hay una llovizna aquí en la zona de Chivatito, muy cerca del bosque de Chapultepec. Que se ha generalizado de nueva cuenta, pero ya no con la potencia que llovió hace un par de horas. Estas imágenes que vemos en la lente de Edgar Santos son una de las inundaciones que se han generado en esta zona poniente de la ciudad. Estoy sobre Chivatito, a la altura de Paseo de la Reforma. Otra inundación más o menos como la que estamos viendo en pantalla se registró sobre Periférico y Reforma, Circuito Interior y Reforma. Vaya que se ha generado todas estas inundaciones debido a que las atarjeas están llenas de basura, están llenas de envases PET. Hay mucha basura que ha impedido que se pueda drenar. Han llegado elementos de la policía que la verdad se metieron a estas aguas negras y por supuesto quitaron todas estas botellas, toda la basura que había para intentar que se pudiera drenar. Ahorita debe de haber 20 centímetros de inundaciones cuando hace un par de horas había casi 1 metro de altura. El reporte que te tengo desde esta zona poniente de la ciudad. Muchísimas gracias por el mismo, Jorge. Muy buenas noches. Abrazo, Elisa. Gracias. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los veo mañana en este espacio. Hasta entonces.